Hechos, no palabras, por un camino de santidad del podcast. Programa de evangelización del apostolado católico familiar Hechos en Guatemala. Temas de interés que fortalecen el crecimiento espiritual del católico en el siglo XXI. Los jueves a través de Spotify, tenemos un podcast distinto para fortalecer cada semana en el proceso de evangelización de la comunidad. Búscanos en Spotify como Apostolado Hechos. La alegría del resucitado. Y vamos a empezar dándole lectura al Evangelio de San Juan. Le voy a pedir por favor que en su Sagrada Escritura, si tiene la oportunidad de abrirla en este momento o de escribir el pasaje bíblico, por favor lo haga y usted lo pueda meditar. Si no es hoy, más tarde, lo puede hacer mañana, pero es importante que usted pueda apuntar esto. Primero porque recordemos que escudriñando la palabra encontramos la sabiduría plena, que es la sabiduría de Dios, encontramos la verdad, encontramos el amor y encontramos las respuestas ante tanta incógnita y duda que ronda en nuestras vidas. Vamos a buscar San Juan capítulo 20 del versículo 11 al versículo 18. Se lo vuelvo a repetir, San Juan capítulo 20 del versículo 11 al versículo 18. La palabra dice: Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro a los pies. Y le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Replicó Jesús: Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y fue María Magdalena y dijo a los discípulos: He visto al Señor. Y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Palabra de nuestro Señor, revelada a través del Evangelio de San Juan. El significado de Jesús resucitado es muy grande y es muy importante. Y el significado no solamente es la connotación, sino cómo en nuestra vida cristiana estamos viviendo el verdadero significado de la victoria de nuestro Señor. Cómo Jesús, por amor, entrega su vida, y después de haber entregado su vida en esa dolorosa pasión por nosotros, por tres razones fundamentales: por amor verdadero, para limpiar, para redimir nuestros pecados y para la vida eterna de cada uno de nosotros como sus hijos, también por amor logra superar la muerte. Y entonces el significado de Jesús resucitado es importante, porque recordemos que el centro de nuestra fe es la pasión de Cristo y el núcleo es la resurrección de nuestro Cristo. Entonces, el día domingo sucede algo maravilloso. Debería de ser incluso el día más feliz de todo el año. El lunes de Pascua es increíble cómo vemos a muchos hermanos cabizbajos y meditabundos. Hoy en día todavía se le llama la famosa depresión post-Semana Santa. Imagínese usted, depresión post-Semana Santa. Y entonces algunos llegan sin ganas de trabajar, sin ganas de laborar, sin ganas de comunicarse, de compartir. Llegan cansados
porque fueron a ver sus procesiones, pero también salieron de viaje, llegan agotados, llegan gastados y acabados. Fíjese que esto sucede cuando nosotros no tomamos el tiempo de entender los significados que a través de la palabra nosotros encontramos en toda la palabra para nuestro crecimiento. Porque no escuchamos los mensajes tan bellos que nuestros sacerdotes todos los días nos comparten, replican, repiten para que nosotros podamos crecer. Y fíjese que esta semana es una semana, debería de haber sido una semana de alegría, de victoria. La semana post Semana Santa debe de ser a partir del día domingo de mucha alegría, de mucha victoria. La razón por la cual Jesús ha entregado su vida fue para darnos lo que hoy en día tenemos, lo que hoy estamos experimentando, esa redención, el perdón de los pecados. Pero encontramos simbologías muy interesantes. Fíjese que hay un sentido interesante. La resurrección nos invita a creer en la iglesia fundada por nuestro amado Padre. Jesús muerto por amor y resucitado por amor. Ahora pongámonos a pensar qué hubiese sucedido si los evangelios se detienen en la sepultura de Jesús. Que hasta el momento en que el Señor da su última exhalación, ahí se terminarán los evangelios. Sin embargo, los evangelios continúan por la siguiente razón. Porque hay una necesidad importante del Señor mediante el Espíritu Santo para aquellos que escriben los evangelios, de decirles a cada uno de nosotros, de compartirnos a cada uno de nosotros que hay una vida eterna, que se ha logrado la victoria, que nuestra fe no muere cuando nosotros morimos, que nuestra fe no se queda vacía en el sepulcro, que nuestra fe en el momento de entrar al sepulcro cuando todo ha terminado, pues ahí también se queda la fe, sino al contrario, el sentido de que los evangelios continuaran relatando lo que pasó es lo que hoy en día nosotros entendemos. Fíjese que los evangelios no cerraron en Viernes Santo, van más allá, porque es ese fragmento sucesivo el que transforma nuestras vidas. Lo que sucede durante la pasión de Cristo es sumamente importante, es el centro de nuestra fe. Es poder presenciar ese dolor tan agudo que el Señor decidió por su propia voluntad, pero por amor hacia nosotros, experimentar y ser sometido. Pero lo que sucede después del Viernes Santo es ese vehículo, lo que mantiene viva nuestra fe, por la cual usted está viendo y escuchando este programa y por lo cual yo estoy acá y por lo cual un grupo de muchas personas alrededor del mundo sigue proclamando la palabra de Dios. Es precisamente este momento tan importante de saber que el Señor resucitó, de que se venció la muerte y que estando con Él podemos vencer cualquier cosa. Podemos vencer cualquier situación. Y es más, hay que hacerlo con la alegría que tenemos el amor y el respaldo de alguien que nos ama tanto que entregó su vida por nosotros. Recordemos que Jesús fue muerto por amor, resucitado por amor. Y esta es la pasión, digamos, la pasión es el eje y la resurrección el núcleo, porque jamás se había dado, a excepción de lo que sucede con Lázaro en San Juan capítulo 11, que alguien fuera metido al sepulcro, se cierra la piedra y que posteriormente abrieran la piedra y saliera alguien. No se había dado, pero se da con Lázaro porque Jesús ya nos está preparando, en ese momento está preparando a las personas que están conviviendo con Jesús. Hace algunos días compartimos esta bella prédica basada en San Juan capítulo 11, el Evangelio, donde nos relata cómo Lázaro es traído de la muerte. Y entonces platicábamos en este momento que exactamente sucede con nosotros hoy en día lo que pasó con Lázaro. El único que nos puede rescatar de ese sepulcro, donde solamente hay oscuridad, donde hay frío, donde hay dolor, donde todo es totalmente desolador, el único que puede, al igual que con Lázaro, es nuestro Señor. Y entonces Jesús nos empieza a preparar para lo que está por venir. Su muerte, pero su victoriosa resurrección. ¿Sería la piedra el cierre?
además de una preparación durante 3 años para sus discípulos, para las personas más allegadas. Sería precisamente cuando se cierra la piedra del sepulcro, el cierre de un círculo en donde Jesús ya dejó preparados a sus apóstoles para continuar ese camino, y que más adelante a través del Espíritu Santo les entrega esa poderosísima herramienta para que ellos puedan predicar su palabra y esa verdad que nos permite ser libres, como San Juan también lo había compartido en el capítulo 8. Con el cierre del sepulcro se cierra también ese círculo de imposibilidades, de que todo lo que se contemplaba sobre Dios antes de la muerte de Cristo ha sido transformado, porque nos damos cuenta que Dios, hecho hombre con todas las características, a excepción del pecado original, ha entregado esa fragilidad para demostrarnos que es tanto su amor que decidió incluso ser en esa parte frágil por amor. Frágil pero fuerte a la vez. Lo que sí es cierto, y es importante que se lo comparta, es que explicar el milagro de resurrección no es fácil, y es más, deje que no sea fácil. Humanamente es complicado y hasta extraño entenderlo. Porque la resurrección de Cristo nos transforma con el Espíritu Santo. Y entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, lograr explicar para el entendimiento y discernimiento humano es difícil. Por eso es que se necesita de la fe. Y la fe es creer en aquello que no se ve, que no se entiende, pero sabemos que hay un propósito. Y qué mejor que sea ese propósito amoroso. Cuando Jesús muere, parece que todo ha terminado. Algunos están muy desilusionados, están atemorizados. Me atrevería a decir que incluso hay algunos que están decepcionados. ¿Por qué, si Él, siendo el Rey, el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, no bajó de esa cruz y Él tenía el poder? Y recordamos cuando estuvimos la semana pasada meditando su pasión, que la gente le decía: si tú eres, baja de esa cruz. Y entonces entiendo que hay personas que están desilusionadas, pero Jesús resucita. Este hecho inesperado cambia totalmente el orden de la ecuación. Invierte la mente y el corazón de sus discípulos, porque lo que para ellos pareciera el final y el resto de la humanidad contempla que es el final, con la resurrección de Cristo, esa ecuación y ese camino normal del humano es totalmente convertido y transformado. Es un renacer. Cuando nosotros morimos en Cristo, no morimos y nos quedamos ahí, sino al contrario, renacemos. Y Cristo nos da la oportunidad todos los días de morir en Él y al día siguiente renacer. Por eso al principio, cuando hacemos la oración, a veces pues siento en mi corazón la necesidad de recordarle que el milagro más grande todos los días es el amanecer, el abrir los ojos. Porque fíjese que hoy, bendito Dios, si me da la bendición y es su voluntad, llegaré a mi casa y me voy a reposar sobre la cama en el dormitorio y cerraré mis ojos y primero Dios descanse. Pero si es su voluntad, mañana abriré mis ojos, si es su voluntad, y empezaré un nuevo día, si es su voluntad. Pero ese es el primer milagro, ese renacer. Y con el Pentecostés, que está también próximo por conmemorarse, pues los discípulos, tal como está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, son transformados con el soplo del Espíritu Santo. Que a partir de este momento, con la resurrección de Cristo, empiezan a entender cuál es el propósito, pero con la venida del Espíritu Santo logran asentar bases, y es a partir de ese instante, después de esa dolorosa pero necesaria transformación, que ellos empiezan a percatarse y entender cuál es el propósito de todo esto. Pero sucede, no todo es alegría, debería de ser alegría, pero no todo es alegría, y sucede también con nuestra vida. Tratamos de llevar una vida en santidad, pero a veces tenemos momentos difíciles, días complicados, temporadas difíciles, en donde deberíamos de sentir un gozo, pero lo único que sentimos es desesperanza, es tristeza.
las cosas no salen como nosotros esperamos. Empezamos a desconfiar. Ya no sentimos tanto esa alegría de resurrección. Nos recuerdan y nos repiten especialmente para esta época, en medios tan bendecidos como este, que Jesús ha resucitado, que debemos de sentirnos plenos y bendecidos y llenos de alegría, una alegría inexplicable. Y lo escuchamos, nuestra mente lo procesa, el cerebro lo procesa, tratamos de guardarlo en el hipocampo, pero hay algo en el corazón que no nos permite sentirlo. Y le voy a pedir en este momento que regresemos un libro y nos vamos a ubicar en el Evangelio Sinóptico de San Lucas, justo en el capítulo número 24. Y vamos a buscar en este Evangelio de San Lucas el versículo número 13. Dice que aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista a 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos. Escuchen bien lo que dice la palabra. El mismo Jesús se acerca a ellos y se pone a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon, dice la palabra, con aire entristecido. ¿Cómo era el aire? Entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofa, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que le ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días de que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Palabra de nuestro Señor. Hay tristeza, hay desesperanza, hay desgano, hay desmotivación en estos discípulos. Y están desganados y desmotivados porque Jesús no ha resucitado. Porque pensaron que Jesús iba a traer la libertad al pueblo de Dios. Están desganados, desmotivados, están cansados, están desesperanzados porque Jesús ha muerto y ya no resucitó. Ahí se terminó el círculo, ahí concluyó. Están entristecidos porque le dicen a Jesús que Jesús no resucitó. ¿Cuántas veces nos pasa exactamente lo mismo? Los discípulos de Emaús le dicen a Jesús que están entristecidos porque Jesús no resucitó. ¿Cuántas veces le decimos a Cristo: ayúdanos, Cristo? Pero no dejamos que nos ayude. Cristo, tú tienes el control de mi vida, pero no dejamos que Él controle nuestra vida. Señor, entrego mis problemas, mis cargas, las abandono, reconozco mi fragilidad y las dejo en tus manos, pero no las entregamos. Señor, abro mi corazón y entra a Él, pero no lo abrimos. Y nos sucede exactamente lo mismo que los discípulos de Emaús. Pareciera una acción normal del ser humano. Y el Señor reconoce esa fragilidad, porque Jesús, pudiéndose presentar ante aquellos discípulos y decirles: pero ya no lloren más, no se entristezcan, aquí estoy, que ya no haya tristeza, no se entristezcan, hijos míos, aquí estoy. El Señor, con esa humildad característica, que la vamos a ver acá, y ahora mismo vamos a revisar otro pasaje, esa humildad preciosa del Señor, deja que ellos hablen, que fluya, que les comparta, que se puedan desahogar aquellos hombres desesperanzados. Y el Señor deja que tú te desahogues y escucha tus desesperanzas. Incluso a veces es tanto el amor y esa sabiduría de Padre, ese amor incomparable, que incluso escucha cuando nosotros nos quejamos de Él. No crea que cuando usted ha cerrado sus ojos
y une sus manos y empieza a quejarse de que las cosas no han salido a su tiempo, no al tiempo de Dios, a su tiempo, no crea que el Señor viene y cierra sus oídos y ya no escucha. No, Él lo escucha y lo escucha con amor, con ese silencio, pero no apartativo al igual que el de nuestra Madre María, sino un silencio contemplativo, poniéndole atención, siendo humilde, escuchando con amor. Muchas veces nos pasa. Y entonces viene alguien y nos dice, tenés que confiar en el Señor, tenés que confiar en la voluntad, abandonate en la plena voluntad del Señor. Viene alguien siempre. Y entonces nosotros empezamos a tratar de creer. Y queremos creer, pero fíjese que no, pareciera que no creemos. Queremos nosotros creer, pero pareciera que no. Y entonces nos volvemos, después de sentir esa desmotivación y esa desesperanza que los discípulos de Emaús sintieron, nos empezamos a sentir incrédulos. De hecho, el evangelio de este domingo es precioso, está entrelazado. Justo yo le decía, vamos a regresar, empezamos con el libro del evangelio de San Juan y ahora retornamos al evangelio de San Lucas y vamos a retornar de nuevo al evangelio de San Juan. Primero revisamos el capítulo 20 del versículo 11 en adelante, que es precisamente la aparición a María Magdalena. Y me gustaría que allí mismo, en el capítulo 20, nos saltemos al versículo 24. Fíjese que Tomás era uno de los 12, dice la palabra, llamado el mellizo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Ya Jesús se había aparecido, ¿verdad?, en el atardecer de aquel día, tal como versa el versículo 19, capítulo 20 de San Juan. Pero Tomás no estaba. Y entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no voy a creer, dijo Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás. Acerca aquí tu dedo, le dijo el Señor, y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío, Dios mío, replicó Jesús entonces, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no me han visto y han creído. Amén. Hay una lógica, o pudiera ser una lógica humana, que Jesús fallece. Al tercer día es resucitado. La palabra le dice o nos comparte en el capítulo 20 de San Juan, versículo 17, Jesús le dice a María, deja de tocarme que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Sube el Señor. Entonces, en ese momento la perfección del Señor, de Dios Padre, sube Jesús, hay una ascensión, viene el amor de Dios Padre, y entonces en el momento del descenso la lógica humana diría, bueno, Jesús fue reestablecido. El amor de Dios lo ha vuelto para presentársele a los discípulos. Y entonces viene de nuevo perfecto. Pero hay algo interesante, Jesús baja con las marcas de los clavos, con la marca de este lado a un costado, y entonces uno se pregunta qué pasó acá, pero tiene un gran sentido, y es justo este sentido, el de Tomás, porque fíjese que las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero también es la comprobación de la fe. Por eso, en el cuerpo de Cristo resucitado, las llagas no desaparecen, permanecen porque aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios y es el signo permanente de la victoria de Cristo ante la muerte. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas veces nos hemos convertido en personas duras, pragmáticas?
no logramos creer. Y una de las maneras como San Juan Pablo II nos compartía en tantos documentos donde revela la importancia de las llagas de Cristo es eso, enfocarnos en las llagas. Cuando haya alguna situación que no te permite creer y que tu fe empieza a debilitarse, tratemos de hacer lo que el Señor hizo en el desierto, doblemos rodillas, leamos su palabra, oremos, pero recordémonos y abandonémonos en las llagas del Señor, porque es justo el vehículo central de la fe. Las llagas, el que nos recuerda esa parte del cuerpo del Señor, nos recuerda que estuvo allí, que dolió, pero por amor ha resucitado y que a través de esas llagas logramos nosotros creer. Nuestro Señor, con su infinita bondad y comprensión, como siempre, condescendiente con su apóstol incrédulo, el Señor no estaba obligado a responder a las exigencias de Tomás. Pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Si tú quieres creer, crees, si no, no. Pero el Señor, en esa humildad, en esa bella humildad, en ese amor tan grande, le dice, ¿sabes qué? Ven. Tú dijiste algo hace 8 días. Si metes los dedos, crees, y aquí estoy, hazlo. Y el Señor actúa de la misma manera con nosotros. Nos permite palparlo, tocarlo, saber que está acá, para que nosotros tengamos esa plena seguridad de que Él nos acompaña. Y esto nos lleva a experimentar, o nos debería de llevar a experimentar esa alegría del resucitado, que es importantísima y fundamental para que nuestra fe siga creciendo. De nada sirve una fe sin obras, como lo dijo Santiago. De nada sirve una fe sin gozo, como lo dice Pablo a los Gálatas. Debemos de sentirnos plenos y felices, satisfechos y agradecidos porque Cristo ha resucitado, ha resucitado. Y es algo que no es solamente para esta semana, la semana posterior a Semana Santa, o para algunos días. Es esa resurrección que debemos experimentar y vivir en nuestra vida hasta que Dios quiera. Si crees en Cristo, que se te note, dice una bella alabanza, y es cierto. Si crees en Cristo, que se te note, que exista esa alegría del resucitado. Me gustaría leerle algo precioso, encantador, que se acopla mucho al tema de esta noche. Nosotros anunciamos la resurrección de Cristo cuando su luz ilumina esos momentos oscuros de nuestra existencia. Cuando usted experimenta momentos de dificultad, pero usted se abandona plenamente en el Padre, allí anunciamos la resurrección. Cuando está en medio del dolor, pero sabe que hay un bálsamo esperanzador siempre abandonándonos en Cristo, ahí anuncia usted la resurrección. Cuando perdona, cuando usted abre su corazón y es capaz de perdonar, ahí anunciamos la resurrección. Y cuando podemos también compartir esa luz con los demás, allí se anuncia la resurrección. Cuando sabemos sonreír con los que nos sonríen, llorar con los que lloran, caminar juntos con aquel que está triste, compadecernos del dolor y de la dificultad de los demás, allí está la resurrección. Con aquellas personas que quizá han perdido la esperanza o están en riesgo de perderla. Cuando transmitimos nuestra fe a quien está en búsqueda del sentido de la vida, de la felicidad. En definitiva, con nuestra actitud, con nuestro testimonio, allí está la resurrección. Y entonces, obligadamente, nos hace el formularnos la siguiente pregunta: si mi fe es igual a la resurrección y mi fe y resurrección es igual a mi alegría, esto da como resultado mi testimonio. Le pregunto, ¿cómo está su testimonio? ¿Cómo es usted? ¿Es un hijo o una hija de Dios alegre? ¿Es una hija o un hijo de Dios solidario? ¿Es un hijo o una hija de Dios esperanzador?
Es un hijo o una hija de Dios que da siempre palabras de ánimo, pero no un ánimo ilógico, irreal, fantasioso, sino un ánimo que nos permite experimentarlo cuando nos abandonamos plenamente en los brazos y en las manos del Señor. ¿Cómo está ese testimonio? Si su testimonio es así de chiquito, entonces nuestro anuncio de la resurrección es así de chiquito. Si nuestro testimonio es un testimonio real, palpable, es una alegría fidedigna, entonces así está, de este tamaño el anuncio de esa resurrección. Pero es importante preguntarnos eso. ¿Cómo está esa alegría de la resurrección? Que como le comparto, no es una alegría ilógica o fantasiosa, es una alegría real porque Jesús ha resucitado. Y es que puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la mejor oportunidad de palpar esa resurrección de Cristo. Solamente tú, con la gracia de nuestro amado Cristo, puedes evitar que tu vida vaya en decadencia. Hay personas que se mantienen totalmente siempre tristes, cabizbajas, meditabundas, y uno las ve entrando a la iglesia y están así. Claro, todos tenemos problemas, dificultades, pérdidas, dolores, rupturas, tristezas. Pero también debemos de entender y experimentar que la resurrección de Cristo obligadamente nos invita a ser felices. Ser felices, encontrar la fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solamente valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. Así se anuncia la resurrección. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender las lecciones tan divinas que nos dan los fracasos. Y no nos cansamos de decirlo, Cristo ha resucitado. Y sobre todo repetirlo con nuestra conducta, con el testimonio. El domingo empezamos las actividades y decíamos, Cristo ha resucitado, pero es importante que esas frases tan preciosas estén acompañadas con el testimonio. Fíjese que Pablo nos recuerda que por el bautismo también hemos resucitado y por el bautismo hemos pasado de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad del amor. Y el sentido por el cual los evangelios no se quedan en el Viernes Santo es porque el motivo, el sentido del vehículo de la fe es creer en esa victoria, en esa vida eterna, porque si nuestros evangelios se hubiesen quedado en el Viernes Santo, estaríamos predicando la muerte. Y entonces sería complicado, ¿no? Sería difícil, y es que nosotros no predicamos la muerte. A veces dicen, es que ustedes cuando presentan en el sacramento de la Eucaristía al Señor, matan al Señor. No, lo que nosotros estamos recordando es justo esto, la victoria de nuestro amado Jesús. Y esa victoria que fue movida por una sola cosa, por amor. Y hay otro significado precioso con el cual yo quiero finalizar, que probablemente su sacerdote se lo recordó el día domingo, usted ya lo sabía o en algún momento se lo compartí, y es precisamente el sepulcro. El sepulcro tiene muchos significados. Primero, el significado que en el sepulcro nadie había entrado y salido, no había pasado, Jesús lo hace. Toda vez se cierra, así como vemos esta textura de piedra, toda vez se cierra la puerta del sepulcro, nunca se vuelve a abrir. Ahí se abrió. En el sepulcro hay frío, en el sepulcro hay oscuridad. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en el sepulcro? Pero observamos el sepulcro y sucede algo interesante. Se lo compartíamos. Yo le decía, esto es fundamental, es muy importante porque tiene un significado trascendental. Jesús ha resucitado. Jesús nos anuncia que de nuevo va a regresar por nosotros. Cristo está siempre con nosotros. El Señor está siempre con nosotros. Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Pero cuando entran al sepulcro, recordemos que la tradición judía era precisamente poner sobre una base
al difunto, jamás pegado al suelo, dejan las piedritas, que hasta la fecha se hace, y entonces se pone sobre el difunto un lienzo, que por supuesto cubre todo su rostro, pero especialmente sus ojos. Y entonces, justo acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, nos habla de un lienzo que había sido colocado sobre la faz de Jesús cuando él fue sepultado. Y ocurre que después de la resurrección, cuando el sepulcro es encontrado vacío, pues se dan cuenta de algo. La sábana en la cual estaba envuelto el Señor está perfectamente doblado, el lienzo está doblado. Y pues yo le compartí en algunas prédicas que este es un significado judío muy importante y que hasta la fecha se lleva a cabo, y en algunas naciones de Asia lo hacen también. Cuando alguien ha quedado satisfecho después de una comida, de alguna actividad, pues es muy normal que le den a usted una servilleta y haga esto con la servilleta. Y entonces usted debe de ponerla del lado derecho, ¿sí? Ahora acaba de pasar Pasaj y entonces pues hay mucha comida en Pasaj y hacen esto, ¿no? Esto significa que yo ya estoy satisfecho. Pero si yo termino de comer y agarro mi servilleta de esta manera y la doblo perfectamente bien, y la pongo sobre el plato o del lado izquierdo, significa que o estoy esperando el postre o estoy haciendo espacio para el postre, o en el peor de los casos es que la comida no me gustó y tendré que regresar o que me traigan más comida. Entonces resulta que el Señor dejó el lienzo de esta manera. Y el significado tan bello es que nos está anunciando con esto. No esto, ¿verdad? Que ya terminó y se va, sino al contrario. Nos está dejando el mensaje de que pronto va a regresar. Dejó el lienzo doblado perfectamente. Y esto nos da una esperanza tan bella que esperamos con mucho anhelo a su voluntad, pero entre más pronto mejor, que vamos a estar junto a Él, gozándonos de ese reino tan lindo que en Apocalipsis capítulo 22 encontramos, donde estemos con Él, sin dolor, con amor, sin diferencias, sin límites, sin fronteras, todos como una misma nación, siendo hijos de nuestro Señor. Cerremos los ojos, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ofrecemos nuestros pensamientos, Padre bendito, para pensar en ti, nuestras obras para obrar según tu voluntad, nuestros trabajos para padecerlos por tu amor y por la salvación de las almas. Concédenos la gracia, Padre Santo, de purificar la memoria, siempre de nutrir con sabiduría nuestra lengua, de mortificar los sentidos, de dominar los sentimientos del corazón. Haz que procure obedecer a los superiores, atender a los inferiores, sacrificarme por los amigos, perdonar a los enemigos y dar a los demás el trato que yo quisiera recibir. Concédeme, Señor, conocer cuán frágil es lo terreno, cuán grande y maravilloso es lo celestial, cuán breve es lo temporal y cuán duradero y especial es lo eterno. Y cuán digno eres tú de ser amado, con todo el corazón y todo el alma. Te lo suplico en tu nombre amado. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Hechos, no palabras, por un camino de santidad del podcast. Programa de evangelización del apostolado católico familiar Hechos en Guatemala. Temas de interés que fortalecen el crecimiento espiritual del católico en